¿Cuáles son los síntomas de la inflamación para las personas que no lo sepan o no lo sepan identificar? Buena pregunta. Por ejemplo, hay personas que se le hinchan los dedos, los anillos no les sirven, tienen que quitarse los anillos, lo ven en los tobillos. La barriga, hay personas que, por ejemplo, ciertos granos le inflaman la barriga. Abdomen, a veces parece como 3 meses de embarazo. Nosotras las mujeres a veces, que tengo una barriga, y entonces si cae con esos días del ciclo del mes, que uno retiene más líquido todavía, le suena como una tambora. Tenemos llamadas. Después se ponen, que tengo que ir al gimnasio, que qué sé cuánto, cuando es un proceso natural del cuerpo. El gusto de las 12. Ya estamos de vuelta aquí en el gusto de las 12. Está con nosotros la doctora Oemil Rodríguez, como siempre. Gracias. Bienvenida, Doc. Gracias. ¿Cómo se siente? La semana no arranca si yo no vengo aquí. No, Eso es así, eso me gusta. Me gusta, sobre todo, aparte de doctora humilde y sobre todo. Sencilla, humilde. Sí. Y con esa humildad, la semana no arranca si yo no. Estoy loco por llevarme a la doctora. Autenticidad. No, se llama claro. eso. Y nosotros felices, doctora, de que usted siempre nos acompañe, porque esto nos ayuda en nuestro proceso de que es una lucha constante, lo que es el peso para nosotros y también estar en salud. Vamos a hablar de hoy cómo saber que estás progresando, aunque el peso diga lo contrario. Eso es importante. Lucha. Esa preocupación. Mi tema favorito. Que dice, pero yo como saludable y yo no bajo de peso. O sea, Es eso que me no pasa. solamente el peso, hay otros parámetros que te indican que vas en la dirección correcta. Claro. Por ejemplo. La balanza en la casa la pueden botar, ponerla en una caja fuerte, regalarla, lo que sea, pero no se pesen. Claro. Porque pesarse indica frustración. El cuerpo, saludablemente tú pierdes de 2 a 3 libras semanales. Pero en cambio nosotras las mujeres, a veces de una semana a otra, no cambiamos tanto en peso por la concentración de hormonas que tenemos, hay más retención de líquido y puede ser que el peso se quede igual, pero yo bajé en % de grasa y subí masa muscular. Claro. Eso es indicativo de que vamos por buen camino. Claro. Eso es muy importante. Buenas. Ya todo de lo una vez ya la gente entendido. llamando. Yanche. Buena, hermano mío, perdona, buenas tardes. Sí. Buena. Adelante. Mira, ustedes son de los que compran moneda ya. ¿Eh? ¿Qué? Ustedes son de los que compran moneda ya. ¿Moneda? Sí, claro. Le Moneda. compramos, ¿Qué va a querer? le compramos moneda. No entendí. Yo no entiendo. No entiendo. Sí, ¿cuánta va a querer? No, espérate, él está hablando en serio, aquí- Carraquillo. Todo lo tuyo es un Estaba relajo. hablando en serio, pero si A mí lo que nosotros me somos gusta de acuerdo. No, que no se entendió. Bueno, la respuesta es que si es moneda electrónica, no, ninguno de nosotros compramos. Aparte Bitcoin. porque no creemos mucho en eso, tampoco tenemos para comprar. Exacto. O sea, que ya lo mío tiene todo sentido. Sí. Porque la doctora habló de retención de líquido. Si lo tuyo es hormonal. No, lo mío es una represa. Yo tengo un cuerpo de represa. Sí. Está lleno de líquido. Estoy lleno de líquido, inundado que estoy. ¿Y entonces qué hacemos? Yo no ¿Qué abrí la está inundado? Abrir la represa. Tenemos que abrir la ¿Por represa. dónde la va a abrir? No hay forma. No, y él metiéndole más líquido. Exactamente, ese es el problema. Eso es otra cosa, doctora. Por ejemplo, es muy importante que sepamos cuáles son esos alimentos que a nosotros nos hacen retener líquido o que también nos inflaman. Eso va a depender de cada persona, Sí. cada organismo es diferente. Por ejemplo, el brócoli a mí no me asienta bien, pero puede ser que a ti o a cualquiera A mí le tampoco. guste el brócoli y A le mí me caiga encanta. bien. O los granos, hay personas que le causan más inflamación que a otra persona. Ya eso va a depender de cada persona. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, hay exámenes que te indican alergias a medicamentos, pero la forma más barata y más fácil es tú eliminando ciertos alimentos que comes diario y después irlo introduciendo Haciendo uno pruebas. a uno. Como a los bebés, cuando empiezan a introducirles alimentos, duran 3 días en las verduras verdes, 3 días en otra, a ver si hay algún causa de alergia. Al igual que cuando yo me hice la bariátrica, o sea, los alimentos fueron primero por separados, cada ¿Cómo uno. así? Explícame eso. Claro Caldo que, o sea, blanco. como yo empecé primero con caldo, luego con cremas, y ya cuando yo entré a sólidos, Compota. a los sólidos, por ejemplo, yo no podía comerme un pescado con una ensalada. Tenía que comer el pescado solo y luego en después otra la comida la ensalada. ensalada para saber qué alimento. Pues si yo mezclo, no sé qué me Claro. pudo provocar Ya eso. Exactamente. ya entiendo. Claro. Entonces, incluso a todos mis pacientes, las 2 primeras semanas es una alimentación de eliminación. El plan que yo le doy no tiene muchas opciones porque quiero ver cómo el cuerpo se comporta a la combinación de alimentos que le voy a hacer y estoy eliminando toda la harina, todo el azúcar, todos los lácteos que vienen comiendo hasta que llegan a donde mí. Entonces, Claro. en esas 2 primeras semanas se baja inflamación y se pierde casi hasta 6 libras.
Yo me he dado cuenta que hay algunos alimentos, doctora, que se me hace muy difícil digerirlos y como que me paso el día entero hinchado, como aventado. Qué belleza. Identificar cuáles son. Aventado. Qué Es que el día belleza. entero aventado, qué belleza. Sí, Qué buen paciente, Un hamburger ¿no? y medio. Un hamburger y medio. Te un- pasa el día entero, claro. Una hamburguesa y media. O sea, no una, no una y media. No, porque Carraquillo de los pacientes bariátricos, que hasta que él no termine con esa comida, él no la suelta. No, yo la Él se le suelto. olvida. Él le, como da, dice él, Juan le da, Carlos. él le da 4 mordidas a un hamburger, él le da, ya él está lleno, pero le quedó la mitad del hamburger. Entonces está pensando- Él espera. Él lo guarda en la guagua. Y entonces estamos en un sitio y le dice, vengo ahora. Y vuelve para la guagua. Bueno, y se lo tiene Dos come. pendiente. mordidas más. Se lo No, pero tiene yo he pendiente. cambiado, yo he cambiado. No Ah. ha cambiado nada. ¿Usted sabe lo que hace, doctora? Yo no soy escaparate de nadie. No, tíralo para adelante, tíralo para adelante. No, él ha cambiado porque ya él no lo deja en la guagua. Chilindrina, dile. Él se come, el otro decimos que unos taquitos, una cosa que trajeron. Y se comió un poquito y empezaba a brincar y que para que le bajara rápido. Es Para poderse comer todos los demás. es Así que fue, eso fue lo cua- que hizo. Y se cuan- comió todos los tacos. No pude comer yo ni uno. Ay, Cuando sí. yo te vi que Ay, cogí, cuando yo vi que ay, Catherine ay. cogió el bate, dijo, bueno, déjame yo darle adelante. Ahí yo metí la cabeza para que me den un devolvo lo menos. No, Y que Carraco. cogí el bate. Así no Ay, puede ay, ser, ay. así no puede ser. Pero ciertamente hay alimentaciones que te hacen sentir hinchado, Sí, hay alimentos que te alimentos. inflaman. que te Pero va a inflaman. depender de cada persona. Claro. ¿Cómo contrarrestar esa sensación tan incómoda de ese malestar? No comerte el alimento. Exacto. Sencillo. Van a quedar como a los muchachos. Sencillo. No, comerte. Sencillo. Identificarlos. Cuando lo identifica, por ejemplo, a mí me encanta el aguacate. Ajá. Mi cuerpo no metaboliza las grasas ninguna, no las metaboliza tan rápido. Y me encanta un aguacate, yo me mentalizo, si voy a comer aguacate, que voy a pasar 2 días, 3 días inflamada, pero fue porque me comí el aguacate y me doy mi gusto de mi aguacate. Claro. Aunque Claro. pase los 2 o 3 días inflamada. Pero ¿hay algún fármaco que quite eso? Le digo, pues, es recurrente en muchas personas que por X o por A, se comen ese alimento y tienen esa sensación. Mira, hay medicamentos hay para todo. Ok. La diferencia va a ser qué tú le quieres poner a tu cuerpo. O quieres pasar los 2 días a sabienda de por qué estás inflamado, o quieres perjudicar tu metabolismo, quieres perjudicar tu hígado metiendo un medicamento, poniendo el hígado a trabajar cuando no hay necesidad de eso. Claro. Y el agüita con limón y con soda no funciona, y Todo bicarbonato. todo natural funciona, no hace daño al cuerpo. ¿Cuáles son los síntomas de la inflamación para las personas que no lo sepan o no lo sepan identificar? Buena pregunta. Por ejemplo, hay personas que se le hinchan los dedos, los anillos no les sirven, tienen que quitarse los anillos, No, lo no ven les- en los tobillos. La barriga, hay personas que, por ejemplo, ciertos granos le inflaman la barriga. El abdomen, a sí, veces claro. parece como A ver, 3 sí. meses de embarazo. Nosotras las mujeres a veces, que tengo una barriga, y entonces si cae con esos días del ciclo del mes, que uno retiene más líquido Es el todavía. doble. Le suena es como una el tambora. doble. Tenemos llamada. Después se ponen, que tengo que ir al gimnasio, que qué sé cuánto, cuando es un proceso natural del cuerpo. Y ver esos alimentos que te causan eso. Por ejemplo, Así suena, como una No, tambora. así no. No, buenas. Una Sí, vez buena. tarde. Sí, adelante. Sí. Ah, ¿Qué haría de eso? te hablan de Ohio para hacerle una pregunta. Sí, adelante. La doctora le escucha. Sí. Yo tuve cáncer de tiroides y perdí mucha masa muscular. ¿Qué yo haría para recuperarla? tienes que ir al gimnasio, tienes que hacer ejercicio, contratar un entrenador y hay que alimentarse para crear masa muscular. Claro. Claro, y también el consumo de proteínas. Una buena Consumo. alimentación basada en ese objetivo te va a tú aumentas la masa muscular si eso es lo que quieres. Buenas. Buenas, Sí. Doctora. Dígame. Dos preguntas. Yo hago ejercicio y todo. Yo mido 6'2" y peso 180 libras. ¿Cuáles son los ingredientes exactos que yo tengo que consumir para aumentar de peso? Porque quiero llegar, o sea, soy muy alto, solamente peso 180, yo quiero llegar aunque sea los 200. Y otra preguntita, breve. ¿Es normal de que yo vaya al baño a evacuar de 2 a 3 veces diario? Eso es normal Gracias. para ti, es tu sistema. Eso no tiene nada, no hay ningún problema patológico en ti, eso es El tu pato, le sistema. dicen en el barrio. En cuanto a la alimentación, tienes que estructurar tu alimentación acompañada de una buena rutina de ejercicio, porque
engordar, pero engordar de buena forma, en masa muscular. No queremos engordar en grasa. Entonces, esa alimentación debe ir acorde con una planificación de ejercicio. Claro, y que también que le meta los carbohidratos sanos y a las Sí, sí, proteínas, sano porque usted siempre ha dicho, el cuerpo necesita grasa, carbohidratos y proteína. Las Lo tres. único es saber cómo hacerlo. Bueno, ¿alguna pregunta, Begoña, por ejemplo, que usted que Está muy vive pensativa. una vida fit? Es que estoy muy pensativa con este tema. Porque, doctora, o sea, cuando tú no, en verdad no tengo ninguna pregunta. No, se acaba de pasar, doctora. O sea, cuando usted no tengo preguntas. No. Ay, Dios mío. Señores, mira, Begoña, yo le tengo una cosa, doctora. Aquí, entre Catherine y Begoña, me van a matar las dos. Las dos me van a matar. La verdad que le quedó bien. No. Quedó bueno. Eso estaba guionado, ¿eh? En el caso de pacientes, por ejemplo, diabéticos, que sabemos que su alimentación es totalmente diferente y se da ambos casos, pacientes diabéticos con sobrepeso y pacientes diabéticos que son muy delgados. El tipo de alimentación para estos pacientes, porque de repente yo estoy muy por debajo de mi peso, quiero aumentar ciertas libras, ¿cómo puede un paciente lograrlo de una manera sana sin tener que recurrir a suplementos? Porque ese es el punto, que también hay esos suplementos que contienen mucho azúcar o lo que sea. ¿Cómo se tratan estos pacientes con condiciones especiales? Todo está en la estructuración de esa alimentación. En los alimentos que más le favorecen a ese tipo de paciente, tú estructurarlo basado en el objetivo donde quiera llegar ese paciente, ya sea bajar de peso o subir de peso. Subir de peso siempre un peso saludable, que no sea subir grasa. Eso va a depender de la idiosincrasia de cada persona. Gente también que no se hace examen de la tiroides, porque también dice, bueno, pero yo estoy comiendo bien y sigo subiendo de peso, entonces no se hace Ya hay examen. un factor hormonal Claro. que hay que chequear. Por eso yo a todos mis pacientes les mando su panel de sangre, a todos. Y aparte de las hormonas, si hay un déficit vitamínico, también les cuesta conseguir el peso que quieren, ya sea Sí, bajar si hay o subir. deficiencias nutricionales, igual. Los pacientes bariátricos tienen mucha deficiencia en minerales y vitaminas ya fue un viaje. porque no es la misma absorción de cuando tienen todo su estómago completo. Entonces, Y para ellos les sirven los sueros que bastante, tienen. sí. Sí, y bueno, de hecho, cuando hay un paciente bariátrico, tú te das cuenta que tiene deficiencia hormonal y cosas así, y vitamínicas, tú te das cuenta en la caída del pelo. Ujú. La piel le cambia, el cabello, todo está regulado por las hormonas. Eso vamos a temas que hemos tenido anteriormente. Las hormonas es el mensajero químico del cuerpo que controla todo, desde la calidad del sueño hasta tus hormonas sexuales. Cabello, la piel, todo está controlado por las hormonas. Entonces, cuando hay deficiencia en alimentación y en minerales, todas esas vitaminas y minerales, las hormonas las necesitan para un funcionamiento óptimo. Entonces, cuando hay deficiencia, se repercute en un desbalance hormonal. Y son parte de la historia. Las hormonas, mira, vaya. Mira, estamos No lo con la metas Valeria relajo, Regina. es un tema Vale, serio. pasando ya. Con la doctora Emil Rodríguez, hablando de cómo saber si estamos progresando, aunque el peso indique lo contrario. Y esto ocurre mucho cuando vamos al gimnasio, estamos haciendo pesas. Mucha gente empieza con un entrenador, arranca, se pesa, está en un objetivo de crear masa muscular, baja un chin de peso, ¿por qué no? Pero ve que el peso no baja, la báscula no baja. Ay, pero que yo no rebajo. Mi hermana, porque usted está haciendo o se peso. siente inflamada. Pesas. Porque hay una hipertrofia en ese músculo. Ese músculo siempre va a haber, cuando tú estás en el gimnasio, siempre va a haber un grado de inflamación, porque tú estás poniendo el cuerpo en un estrés al crear la hipertrofia en esos músculos. ¿Qué pasa? La balanza, bótenla, no se pesen. Cuando uno va al gimnasio, donde tú ves el progreso es en la talla de la ropa. Cuando la ropa te tú empiezas a ponerte un jean que no te servía, la blusa que no te servía. ¿Y puedes estar en el mismo peso? En el mismo peso. La grasa y el músculo No pesan igual. pesan lo mismo. Ah. La grasa es así y el músculo es así. Entonces yo cambio grasa por músculo, bajo en talla, pero peso lo mismo.
Ah, Así ya es. entiendo. ¿Y qué recomienda usted con respecto, o qué opina usted con respecto a estas balanzas que ya son un poco más modernas, que uno se para descalzo y Sí, ya te hay que mide la tener masa un muscular? parámetro, pero que yo veo ahí, la tanita, la balanza en la casa solamente te da el peso. El peso solo no es indicativo de progreso. Está el % de grasa, está el % de masa muscular, está el % de grasa visceral. Todas esas Sí. básculas te dan todos estos números que tú tienes que evaluar, no solamente el peso. Exacto. El peso, yo me olvido del peso. Ujú. Exacto. Hay personas que, fisiculturistas, personas con mucho músculo, que a veces dice, tú te subes en una balanza y te dice que está sobrepeso. Pero está sobrepeso porque está lean, músculo, no tiene grasa. Así es. Pero si tú ves el parámetro, que por eso a veces no se toma como parámetro el BMI, o sea, para un BMI, una persona musculosa está sobrepeso, no es saludable. Por eso no se toma, se dejó hace muchos años atrás de tomar ese parámetro para evaluar sobrepeso o no. Ok. Yo discutí con una de esas que hablan. Vale. No, la que dice que ven, en mide el tu súper. peso. Inserte mardera. Sí, a mí hubo una que me Es dijo. un hombre gordo. Me dijo, no te me subas, no te me subas. No, así no. Doctora, hay una situación que pasa. Y es que hay personas que están, por ejemplo, delgadas, pero tienen una barriguita. Entonces quieren El skinny fat. Que Exacto. parecen una velarga. exacto, darse una O tienen celulitis. exacto, Muchas mujeres parecen como delgadas. una culebra cuando se traga una Allá, bola. el señor Cuando allá. no, Ah, sí. ¿Cómo, cuando no cómo hay- lograr rebajar esa barriga? Cuando no hay un factor hormonal, porque esa grasa visceral a nivel de la circunferencia siempre es indicativo de un desbalance hormonal. O de cerveza. Se me lo quitaste de la punta de la se la lengua. pone, se le pega siempre a la cerveza. Sí, La edad no tiene que pancita ver. de cerveza sí, porque la cerveza de todos los alcoholes, ese es el pan del alcohol. ¿Cómo así? Wow. Por Dentro la de la cebada. familia Dentro del de la alcohol, familia. la cerveza es el pan. Bueno. Ya Por eso, entendí. si tú, alguien Por me eso yo viene- dejo de comer pan y me doy mi cerveza. LOL. Bueno, agradecemos a los dos. Doctora, tú me vas a quitar el alcohol. Y yo, ¿qué alcohol tú bebes? Exacto, esa es la pregunta. Claro. Exacto. No Bueno, te lo voy a quitar, vamos a disminuirlo, pero es- ¿cuál tú bebes? Exactamente. Y si le dice cerveza, dice, No, ese sí, ahí yo no. Eso no se negocia. Ahí no hay negocio. no negociamos No mucho. se puede negociar ahí. Bueno, doctora, de verdad que le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Recuerde que la doctora Oemil Rodríguez está en la Plaza Mesaluna número 2. Puede llamar al teléfono 809-792-8680 y seguir en las redes sociales como @DRAOemil. Gracias. Muchísimas gracias, Gracias doctora. a ustedes. Nos vamos a una pausa. El gusto de las 12.